Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato muy impresionante, enviado por uno de nuestros suscriptores, quien nos cuenta una impactante experiencia paranormal que vivió en una misteriosa reunión realizada en el corazón del bosque de Chapultepec. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Antes que nada, me gustaría mencionar, al igual que lo han hecho otros miembros de la comunidad, que la historia que les voy a contar la tomen como algo ficticio y que solo crean en ella aquellos que quieran hacerlo, o como dicen por ahí, aquellos que tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Y una vez hecha esta aclaración, procedo a contarles la experiencia que viví hace unos 10 años aproximadamente en el bosque de Chapultepec. Todo comenzó cuando me quedé sin trabajo y por consecuencia me puse a buscar cualquier oferta laboral que me permitiera llevar comida a mi casa, sin la necesidad de largos procesos de reclutamiento o de requerir mucha capacitación, ya que hasta ese momento solamente había participado en los empleos clásicos en los que todos hemos trabajado en algún momento, como ayudante general, repartidor y mesero, por lo que en un principio buscaba trabajar en algo semejante, aunque no descartaba algo nuevo, con tal de ganar dinero y llevar sustento a mi hogar. De modo que una tarde, cuando usaba el metro para regresar a mi casa, después de una tarde fallida de buscar empleo, en una de las paredes del metro Pino Suárez vi un anuncio que llamó mi atención. Se trataba de una de esas hojas que abundan en toda la ciudad, las cuales se caracterizan por tener pequeños papeles desplegables con un teléfono y el contacto de la persona que ofrece el trabajo, por lo que tomé una de inmediato y después de guardarla en mi pantalón, comencé a leer la descripción del empleo en cuestión. El título decía: se busca mesero para un evento importante, y en la lista de requisitos destacaba una experiencia deseada de 3 años en el puesto, la cual cumplía sin problema, así como el límite de edad y los estudios básicos que se requerían. Pero lo que me hizo pensar desde el inicio en que se trataba de un trabajo extraño fue una frase que venía hasta abajo del anuncio, la cual decía: se requiere máxima discreción y compromiso, así como una mente abierta. Honestamente, al principio creí que se trataba de un evento de la comunidad gay, con la que no tengo ningún problema, ya que durante un par de años trabajé en un bar de esta comunidad, donde se realizaban shows de travestis y donde vi varias cosas y a varias personas, cuyos nombres nunca saldrán de mi boca, por lo que este asunto no me molestaba, solo me llamaba la atención, de modo que al día siguiente, a primera hora, marqué al número indicado para pedir informes del empleo, tal como lo hacía siempre, y después de un par de intentos en los que no tuve éxito, una señorita me respondió, quien con una voz dulce y coqueta me preguntó por los principales requisitos, así como por la última línea que les acabo de citar, por lo que le respondí diciéndole que no tenía problema y que tampoco tenía complejos para estar en comunidades donde se requería una mente abierta, lo que pareció agradarle, porque al final de la llamada me pidió que asistiera a una entrevista personal en donde se definiría si me darían el empleo o no. La cita quedó pactada para un par de días después en un edificio ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, el cual desde afuera tenía la clásica apariencia de las edificaciones abandonadas de esta zona, pero una vez que entré, era como si hubiera entrado a otro mundo, porque todo por dentro era sumamente tecnológico y las instalaciones eran las más futuristas y hermosas que había visto en toda mi vida, pero lo más extraño
eran las personas que trabajaban ahí, ya que tanto las recepcionistas como los empleados del lugar llevaban máscaras o cubrebocas que les cubrían gran parte de su identidad. Esto definitivamente era una bandera roja que conscientemente ignoré, porque en mis planes estaba el trabajar solamente un par de meses en caso de que el empleo fuera difícil o de dudosa moral, y por lo que veía en este lugar, este sería el caso, por lo que cuando íbamos caminando rumbo a la sala de la entrevista, me relajé, pensando que solo sería algo de un momento, pero cuando entré a aquella sala, mi cuerpo comenzó a temblar al ver que mi entrevistador era un hombre vestido con traje negro de evidente costo y calidad, y en su cabeza llevaba una extraña máscara de lo que parecía ser un tipo de cabra, bastante oscura y perturbadora. Lo primero que pensé era que aquello sería más peligroso de lo que había considerado en un inicio, por lo que intenté mantener un perfil bajo en todo momento, intentando responder secamente a las preguntas que me hacía el reclutador. Pero para mi mala fortuna y para mi peor suerte, el hombre me indicó el pago que recibiría en solamente un día de trabajo, cuya cantidad no solamente me alcanzaba para saldar mis deudas y para vivir un año completo bastante bien, sino también para generar un pequeño ahorro para mi familia, por lo que no dudé en aceptar y con las manos temblorosas cerré el trato, consciente de que estaba haciendo algo mal, pero que era lo que tenía que hacer cualquier hombre que estuviera en mi lugar. Así que una noche de diciembre fui hasta las afueras del metro viaducto, donde una persona pasaría por mí, de acuerdo a lo que había acordado aquella tarde en la oficina, y justo un minuto después de la hora indicada, una enorme y lujosa camioneta negra llegó, abriendo la puerta trasera, y una voz gruesa en el interior me pidió entrar, sentarme y no hacer ninguna pregunta, de modo que así lo hice, poniéndome el cinturón de seguridad y ajustándome una máscara que venía en el asiento trasero, la cual ya se me había indicado que me debía colocar y que no me la tenía que quitar durante todo el evento, aunque cuando avanzamos un poco en el camino, uno de los hombres que iban al frente me pidió que me pusiera también una cinta alrededor de mi cabeza, con la cual debía cubrir mis ojos por completo. No sé cómo explicar el terror que sentía aquella noche, porque evidentemente tenía miedo que todo aquello fuera una trampa para obligarme a hacer cosas que jamás haría, ni en la peor de las situaciones. Pero una hora después, la camioneta se detuvo y el único hombre que hablaba conmigo me pidió que me quitara la cinta y que me bajara, porque la noche estaba por comenzar. Y cuando lo hice, vi que el reclutador estaba ahí, parado en medio de un enorme patio, rodeado de cerca de 50 hombres, quienes curiosamente tenían casi mi misma altura y complexión, y quienes al igual que yo, portaban una máscara en sus rostros. Después de esto, nos dieron las indicaciones correspondientes, diciéndonos que solo teníamos que limitarnos a realizar nuestras actividades, sirviendo la comida y bebida a los invitados, así como evitar cruzar cualquier palabra con ellos, sin importar cuál fuera la situación, lo que no me pareció extraño, debido a todo el sincretismo que envolvía a este empleo. Pero una vez que salimos de aquel patio y que nos adentramos entre un sinfín de árboles, me percaté que estábamos dentro de una parte secreta del bosque de Chapultepec, porque a lo lejos podía verse el imponente castillo que caracteriza a este lugar, pero a mi alrededor nada se me hacía familiar, pese a que yo había visitado casi todos los rincones del bosque cuando estuve un par de años en el colegio militar, lo que me pareció muy extraño. Pero unos minutos después, cuando nos acercamos al lugar del evento, confirmé que solamente era el inicio de una pesadilla que jamás olvidaría.
porque todo a mi alrededor estaba ambientado de una forma tétrica y oscura, pero al mismo tiempo sumamente opulenta, porque había lujo por todos lados y comida y bebida al por mayor, pero lo que más me sorprendía era una enorme figura hecha con lo que parecían ser ramas y paja, la cual omitiré describir porque era demasiado grotesca y profana, además de lo suficientemente grande e imponente para hacernos saber que se trataba de un tipo de deidad cósmica que estaba más allá de nuestro entendimiento. En la fiesta había muchas personalidades que obviamente no mencionaré, pero que considero que fácilmente se pueden imaginar porque literalmente eran las personas más influyentes de todos los niveles de nuestra sociedad, por lo que no eran necesariamente ricas, pero sí lo suficientemente famosas para ser líderes de opinión. Aquella noche tuvo varias etapas, en donde la comida y la bebida fueron las menos importantes, y contrario a todo lo que se podrían imaginar, la velada no tuvo ninguna acción romántica, por decirlo de alguna manera, pero sí una extraña reunión que demostró todo el poder que tenían al alcance las personas que se habían reunido en este lugar. Primero dio inicio un tipo de misa alrededor de aquella enorme figura de paja, durante la cual tuvimos que permanecer haciendo guardia alrededor de todos los asistentes, listos para cualquier cosa que se pudiera necesitar, y durante este oscuro evento se llevaron a cabo rituales que jamás habría imaginado que eran reales, pero que al final de cuentas eran las clásicas cosas que todos hemos visto en las películas o series de terror. Pero en un momento en específico, en el punto más álgido de la misa, el sacerdote oscuro roció un extraño líquido alrededor y encima de la representación de aquella deidad, y después todos los asistentes comenzaron a hacer un extraño canto que más que palabras parecían simples vibraciones vocales que sonaban tan horribles y grotescas como se pueden imaginar. En este punto, algo dentro de mí ya sabía que algo estaba mal, porque mi estómago me lo decía, con la misma sensación que se siente antes de llorar o cuando alguien lastima tus sentimientos. Y después de esto, cuando pensé que no podía ser peor el ambiente que se sentía en aquel lugar, con mis propios ojos pude ver cuando la enorme figura de paja se comenzó a mover, pero no como si fuera un tipo de espectáculo de títeres, sino de una forma natural que simplemente me hizo llorar, porque en ese momento sentí que ese sería el final de mi vida, porque no solo se movía de una forma tétrica y perturbadora, sino también emitía un tipo de sonido, como si quisiera hablar o comunicarse con todos los presentes, usando una voz gruesa y monstruosa que claramente tenía la finalidad de transmitir miedo y frustración, porque en ese momento era como si una deidad cósmica se hubiera transmutado en aquella figura de paja, porque la energía que emanaba no solo era oscura, sino también intrusiva y amenazante, como si nos dijera sin palabras que solo seguíamos con vida porque él así lo quería, porque con un solo suspiro podía acabar con toda la vida que estaba reunida en aquel lugar. Personalmente, nunca entendí por qué invocaron a esta deidad, porque todos se arrodillaron cuando se manifestó, al igual que nosotros, hasta que poco a poco aquella energía fue dejando aquel cuerpo artificial, y cuando lo hizo, los invitados comenzaron a aplaudir como si hubieran hecho un gran logro, pero nadie de los que éramos ajenos entendíamos a qué se debía aquella euforia, debido a que nunca vimos que interactuaran con la entidad o que les diera un tipo de conocimiento, como siempre se suele decir. Esa noche, el evento terminó cerca de las 4 de la madrugada, y a todo el personal que fuimos contratados para el evento nos subieron a una camioneta negra
de forma individual, de modo que nunca supe la identidad de los demás meseros con los que trabajé esa noche, y es más, ni siquiera sé si tuvieron la fortuna de regresar a sus casas, tal como lo hice yo, con el pago que me fue concedido y con una despedida que jamás olvidaré, porque las palabras que me dijo el único hombre que me habló durante todo el camino todavía siguen resonando en mi mente. Disfruta tu vida, porque ellos están por llegar y ese será el inicio del fin. Hasta el momento, no ha pasado nada desde que viví aquel evento, o quizá no me he dado cuenta de ello, porque por las noches a veces tengo aquella misma extraña sensación que sentí en mi estómago cuando estuve frente a la presencia de aquella entidad, por lo que no sé si todavía esté pendiente su llegada, o quizá ya esté aquí, entre nosotros. Por lo que solamente me queda recordarles que todo ha sido un simple cuento de terror para niños, quienes ya duermen plácidamente, con los ojos bien cerrados. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? A mí me dejó sin palabras, y de acuerdo a la petición de nuestro propio suscriptor, así me quedaré, evitando sacar más conclusiones de las que son evidentes en este relato. Si quieren escuchar más historias de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un extenso catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado en este canal. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al finalizar el video, también les dejaré un enlace con una historia muy especial de nuestro canal, en donde un seguidor nos comparte un relato sobre una extraña reunión realizada en el bosque de Chapultepec. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios a qué deidad creen que represente aquella figura de paja que escuchamos en el relato, o también pueden compartirme un emoji de un gato. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.